para todos, bienvenidos a esta clase. Vamos a compartir pantalla. Les estaba diciendo que esta es la última entrega y en esa última entrega es importante que no solamente sea el cierre del proyecto y entregarlo como un ejercicio académico, ¿no? Sino que es importante eh, demostrar, como lo han hecho a lo largo de todo el ejercicio que han planteado en las diferentes entregas, el análisis pedagógico, esa reflexión crítica y de la experiencia y la intervención de su práctica educativa. Entonces, lo primero que implica este parcial es actualizar y fortalecer el documento construido en los parciales anteriores, incorporar los ajustes derivados de la implementación y retroalimentación, presentar las evidencias del proceso, evaluar los resultados, diseñar estrategias de sostenibilidad, porque es muy importante, sobre todo los que están trabajando ya como docentes, sobre todo mayor fuerza en ellos, cómo plantean que se sostenga el proyecto y elaborar unas conclusiones críticas y reflexivas sobre la experiencia que ustedes han adquirido en eso, muy de la mano con lo que nos hemos trazado. ¿Qué sentido tiene esa entrega final, este parcial? Lo que ustedes están haciendo es el primer paso para sistematizar toda esa experiencia pedagógica, analizar críticamente los resultados, relacionar la teoría que lo han logrado muchísimo, a como lo teníamos el semestre pasado, como iniciamos ese semestre, a lo que han obtenido ahora. En la clase pasada, en el encuentro pasado con los que estuve asesorando, les decía que para mí es admirable, por ejemplo, los estudiantes de filosofía, que recuerdan empezando el semestre pasado, eh, su proyecto era demasiado contenido teórico y ahora uno ve el proyecto de ellos y es cargado pedagógicamente. Entonces, eso a uno le alegra como docente. Evidenciar el proyecto en los estudiantes y el contexto, porque una cosa es lo que nosotros planeábamos y ahora que lo estamos ejecutando es mirar qué impacto tuvo en ellos y realmente lo que yo pretendía como docente en formación o como docente en ejercicio podía desarrollar o no. Proponer estrategias reales de continuidad y sostenibilidad y consolidar el documento final del proyecto. Condición general del parcial, cada estudiante debe entregar el documento final unificado, o sea, todos los ítems que hemos desarrollado. Aquí está parcial 1 corregido, parcial 2 corregido, desarrollo completo del parcial 3, evidencias organizadas y anexos y plan de acción actualizado, porque de pronto ustedes ya han hecho algunas acciones en estas 2 semanas o 3 semanas, entonces vamos a actualizar esas acciones. La condición obligatoria es que el documento debe tener continuidad, coherencia, articulación, como lo hemos revisado, nos hemos tomado la tarea de apoyarlos, revisarlos, hablarles, colocarles ejemplos de cómo incluir los referentes teóricos, bueno, todo eso, espero que lo aprovechen porque es que para mí es muy agradable leerlos en ese campo. Los componentes, pues lo primero es revisar, pues es que esté todo el documento completo. Tengan en cuenta las correcciones ortográficas, los ajustes conceptuales, como los he solicitado, la coherencia, pues como lo hemos ido revisando entre problema, objetivo, metodología y evaluación, inclusión de avances reales en la implementación. Yo sé que Giselle, por ejemplo, no ha podido implementar nada. Yo sé que ahora en junio, julio, que salga de vacaciones, se va a ir a implementar, pero al menos pretender escribir ahí cuál es el sentido de la implementación, porque ha llegado a conclusiones en lo que hemos estado hablando en torno a cómo ha ido desarrollando ese proceso. Inclusión de evidencias recientes. Si han hecho alguna actividad reciente, entonces incluirla en, en el plan de acción actualizado o en el plan de mejoramiento como lo denominamos ahora. Aspectos que deben revisarse obligatoriamente, la introducción y contenido institucional, que eso lo revisamos en la primera entrega, debe reflejar el estado actual del proyecto, claridad frente al propósito pedagógico, o sea que recuerden que más que cualquier otra intencionalidad, ustedes son licenciados, o sea que
lo fuerte ahí debe ser la propuesta, el desarrollo, el propósito pedagógico que tengamos en cada uno de sus proyectos. Y también incluir esas transformaciones observadas durante la práctica. Yo les decía ahora que muy interesante lo que nosotros inicialmente planteamos como un ejercicio. Hemos hablado muchas veces con William, con Marco, con todo lo que planteamos, pero después cuando lo pusimos en práctica nos tocó variar algunos elementos con todos ustedes, ¿no? Entonces, chévere, porque en el plan de mejoramiento, que sea evidente cómo se mejoró esa situación. El planeamiento del problema debe mantenerse coherente con la experiencia, los objetivos deben corresponder a las acciones. Recuerden los objetivos, el qué, el para qué y el cómo, ¿sí? O sea, que los objetivos tengan esos tres elementos, pero cuando los objetivos tienen esos tres elementos, es mucho más fácil ver y hacer el seguimiento del desarrollo del- de la propuesta de intervención. Debe incluir el diseño metodológico de actividades realizadas, debe incorporar instrumentos aplicados, debe mostrar evidencias del proceso. En el plan de acción debe actualizarse según, aquí pues podemos colocar plan de acción o plan de mejoramiento, porque de todas maneras se parte del plan de acción y acuérdense que se complementa con algunas acciones del plan de mejoramiento, como los comentarios al final. Y el documento debe leerse como único proyecto consolidado, o sea que no hayan esos saltos, sino que se une todo y que se presente como un único documento con el mismo tipo de letra, con las condiciones. Al final les coloco pues las márgenes, todo lo que debe incluir esa propuesta. Recuerden que el interlineado es 1,5, la letra máximo 12, Arialo Times, que es lo que nos exige la universidad. El prototipo visual del proyecto, es muy importante esto porque ustedes pueden presentar gráficamente algunos elementos que están planteados aquí y puede hacer, tiene que pensarse, bueno, ¿qué es lo que quiero incluir? ¿Qué quiero mostrar del proyecto realmente? Porque ustedes después van a seguir con esta propuesta como proyecto de grado, entonces ya empiezan a saber exactamente qué quieren hacer, entonces pueden hacer una infografía, una línea de tiempo, un storyboard en este capítulo, donde deben mostrar estos elementos, ¿sí? Pues no todo el problema identificado, sino sintetizar el problema en una frase, en una palabra, en dos palabras, el objetivo del proyecto, los objetivos, la fase del proyecto, eh, las actividades principales, los resultados obtenidos y los recursos utilizados. Pues herramientas, cualquiera que ustedes manejen, ahí sugiero algunas, pero de todas maneras. Para plantearnos esto, a mí siempre, y ustedes lo han visto durante todos mis cursos, siempre me gusta como que ustedes obtengan o tengan unas preguntas orientadoras. Nos preguntemos realmente cómo puedo representar visualmente el proyecto. A mí me gustaría mucho, sin direccionales, que fuera una infografía. Es que una infografía le da a uno mucho elemento o un diagrama de flujo, cómo se ha ido desarrollando el proyecto, ¿sí? ¿Qué elemento muestra mejor la transformación pedagógica? Entonces, ustedes, de todos esos elementos, ¿qué elementos realmente ustedes están mostrando la transformación que lograron con el proyecto? Y cómo sintetizar el trabajo de manera clara y activa, y atractiva. ¿Qué recursos visuales utilizamos? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ese punto 2? Profe, esa infografía o bueno, como esa parte visual que pide, eso es adicional, o sea, ese no va dentro del documento, Sí, sino sí, que va es dentro algo del adicional. documento. No. Acuérdense que el semestre pasado lo hicimos finalizando. Ustedes muchos lo hicieron, pueden utilizar eso o mejorarlo. Recuerden que dentro de la guía es el punto, aquí dice el punto 8 de la guía. El punto 8 de la guía institucional. ¿Listo? Yo ahorita les adjunto la guía para que la tengan. ¿Qué te preocupa, Stephanie? No, 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 o sea, me refería a que si dentro del PDF, pues que uno le envía, uno adjunta Bien. ahí la infografía o es un documento, es un archivo aparte, a eso me No, refiero. no,
El ítem es el ítem número 8, entonces tú colocas ahí como subtítulo prototipo visual del proyecto pedagógico y ahí lo agregas. Ok, ¿Listo? profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Primero saludando a los que llegaron un poquito tarde, especialmente a Ingrid. ¿Quién más llegó tarde? No alcancé a leer. Profe, acabé Bueno. de unirme. Jairo. Hola Jairo, ¿cómo vas? Ah, bueno, muy bien. Bien, profe. El tercer punto es la evaluación, que es el punto 9 de la guía, la evaluación del proyecto. O sea, ¿cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo miramos nosotros como docentes en ejercicio, docentes en formación, los resultados que hemos obtenido durante la implementación del proyecto pedagógico? ¿Sí? El caso de Giselle, pues es lo que ella pretende. Por ahora Giselle no podría hacerlo eso porque apenas lo va a ejecutar, como dije ahora, en junio, julio. Entonces, mm, ¿qué aprendizajes lograron? ¿Sí? ¿Qué transformaciones ocurrieron? Hay muchas, por ejemplo, yo los he leído y han logrado muchos elementos muy interesantes en esas transformaciones, en los que ustedes han estado y nos hemos estado escuchando, ¿no? Eh, muy buenos logros. Todos ustedes han indicado los logros, Stephanie, Marco, Ingrid misma, y todos ustedes ay, espérate, ¿cómo le fue a Mariana en la ejecución, Mariana, antes de que continuemos en esto? Cuéntanos, ¿cómo te fue cuando ejecutaste esa semana lo que ibas a proponer en el proyecto tuyo? Profe, no pude hacerla, No pudo hacerla y no, yo estoy ilusionado pero es que esta para semana escucharla. sí, estoy esperando que sí. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Se escucha? Sí, ¿qué le pasó? Porque no pudo Pues hacerla. yo también, pero es que mira, ya las cosas en la normal están complicaditas. Ah, bueno. Bueno, esperamos en que sí la podemos hacer. Vamos a plantear unos indicadores. No significa Hola. que cada de los indicadores no tiene que ser uno de cada uno. Ustedes van a potenciar Se escucha no. entrecortado. Ay, ¿qué será? Pero tal vez la El- conexión de las compañeras. Yo lo escucho bien. Profe, los bueno. indicadores. Sí, estamos hablando de los indicadores. De todas maneras, Giselle y Mariana, yo estoy grabando esta. Al finalizar, yo descargo esto, la subo a mi canal de YouTube y se la mando para que la tengan. Y todos la revisen en caso de que no escuchen bien, ¿ok? Bueno, Bueno, profe, entonces los indicadores de el estudiante, ustedes deben el estudiante de formular indicadores claros y verificar relacionados con los objetivos del proyecto. Entonces, de acuerdo a sus objetivos, entonces ustedes plantean qué indicadores van a utilizar. No necesitan hacer muchos indicadores, sino, por ejemplo, aquí hay unos ejemplos de indicador de proceso, participando el estudiante en los talleres pedagógicos que se plantearon. ¿Sí? Cumplimiento de las actividades planteadas, uso adecuado de recursos TIC. ¿Listo? Eso por si su objetivo tiene un indicador de proceso, evalúan el desarrollo de las actividades. El indicador de resultado muestra el impacto de la intervención, mejora la comprensión lectora, para el caso de William, por ejemplo, ¿quién más está haciendo de la lectura? Me olvidó. Yo, profe. Y también Francisco, los tres. Entonces, ese ustedes tendrían que tener de todas maneras un indicador de resultado, porque mirar si realmente todo lo que implementaron, el ejercicio que hicieron, realmente mejoró la comprensión. No necesita, cuando hablamos de mejor de comprensión lectora, listo, que un 20% de los estudiantes han mejorado la comprensión lectora y es una ganancia, ¿sí? Incremento de la participación estudiantil, me acuerdo que ustedes contaron en sus experiencias, que algunos no participaban, después en la segunda ronda ya participaron, entonces es importante que de todas maneras esto también es un indicador o fortalecimiento del trabajo colaborativo. Ahí estoy colocando ejemplos de indicadores, ¿sí? Los actitudinales son relacionados con motivación, interés y convivencia. Mayor disposición hacia el aprendizaje, participación respetuosa en actividades grupales y compromiso con las actividades propuestas. Ustedes pueden combinar uno de proceso o uno de resultado con uno de actitudinal.
Y aquí planteo, como siempre, las preguntas que me interesa que ustedes, antes de decidir qué indicadores, se hagan las preguntas ustedes y miren qué podemos hacer. Es que este ejercicio con las preguntas es muy interesante. O sea, a mí me sirve muchísimo para mi aprendizaje. O sea, ¿qué quiero, por ejemplo, proponerles a los estudiantes ahora? Entonces, ahora, en esas preguntas que les estoy planteando ahí, ¿qué cambios concretos observaron? O sea, por mínimos, de todas maneras, hubo cambios y eso es lo importante que tenemos ¿qué evidencia demuestra que el cumplimiento de los objetivos? ¿Qué aspectos mejoraron realmente y qué resultados fueron parciales o insuficientes? Sí, porque muchas veces nosotros planteamos alguna cosa bien bacana y resulta que es insuficiente, o sea, no impactó en los mismos estudiantes. ¿Sí? Entonces es mirar, ¿queda claro lo de los indicadores o no? Yo tengo una pregunta, Dime, profe. William. Aquí es, digamos, por cada objetivo específico, hay que hacer como esta evaluación. Esos indicadores, sí, pero inclusive puede ser, es que no me acuerdo en ese momento de tus objetivos, pero si un indicador puede abarcar dos objetivos, no hay ningún problema. O sea, no tienes que puede hacerse uno o dos por cada objetivo. Pero si hay un objetivo específico o dos objetivos específicos que cumplan un indicador, entonces lo puedes utilizar. No sé si es satisfactoria la respuesta que te estoy dando, William. Por ejemplo, yo en el primer objetivo es eh, rastrear las causas o los factores que llevan a ese nivel básico de lectura crítica en los estudiantes. Y eso se dice pues con la observación, con las entrevistas. No sé si eso sea de proceso, por ejemplo. Sí, estaba pensando Y, exactamente, es un y indicador el de otro, proceso. el segundo es diseñar la estrategia didáctica en 3 encuentros. No sé si también sea de ese mismo. Di- Diseñarla, pero también la aplicaste esa Pero es el estrategia, ¿no es tercero, cierto? es el tercero. Ah, es El la tercera tercero es aplicación. La implementar. diseña, entonces es el proceso también porque estás diseñando, Ajá, ¿sí? ajá. Y el de resultado pues, sería el tercero. Pero la actitudinal puede ser con el primero, el segundo o el tercero, porque por ejemplo, planeas lo que me dicen las entrevistas y eso, entonces realmente hubo disposición hacia o una participación respetuosa de los estudiantes frente a la actividad, o hubo Ya, compromiso en la entrevista con el docente o la docente, ¿sí? Entonces ajá, puedes combinar uno de proceso con uno actitudinal si te parece, ¿no? Que va ahí, ya. Ujú. Ah, ¿ok? bueno, profe. ¿Alguien más Profe, tiene alguno? Dime, ¿se hace una tabla? no necesariamente, pero sí para vos, perdón que lo use, ¿no? Si para ti te parece que una tabla te es mucho más efectivo, entonces colocar tu objetivo específico y tu indicador. Y puede ser colocar el título indicador, entonces puedes colocar como título de proceso y colocas el indicador que, que estás creando, ¿sí? Puede ser por Ah, una tabla bueno, o profe. puede ser escrito de forma hacia abajo como están escritos acá, ya depende de la dinámica, porque es que a mí me parecería muy bueno por mi formación en licenciatura en informática, tablas, pero pues de todas maneras no necesariamente tiene que ser una tabla, ¿sí? Muy bien, Francisco, por la pregunta. ¿Alguien más? Airo. Profe, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, Marilyn, ¿cómo siguió? Pues aquí un poquito delicadita, se me han inflamado los pies. Entonces, pues nada, ya sabrá pues la cuestión mía de salud que cuando menos piensa estoy bien y mañana no tan bien. Pero bueno, aquí estamos, que es lo importante. Profe, yo Eso. tengo, bueno, primero dos inquietudes, sino que ahorita estaba tratando pues el micrófono y un día y no me daba. ¿Sí? Antes de cuando usted preguntaba, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, con referente, vamos a los indicadores que es lo que están en este momento pues dialogando. Con los indicadores, en mi caso, por ejemplo, como manejo, pues ustedes saben, dentro del proyecto son pues casi todo el colegio, digámoslo así, son muchos grupos.
en este proceso de los indicadores, yo tendría que colocar algo muy general o me concentro, un ejemplo, en determinados grupos. Dentro de la sugerencia que te tenía es que escogieras puede ser, acuérdate que el ministerio nos permite grupos pares, ¿no? Por ejemplo, sexto y séptimo, cuarto y quinto de primaria, primero, segundo y tercero, octavo y noveno, décimo y once. Entonces tú escoges uno de esos pares. Puede ser un par, pero como hay tantos grupos, hay sexto uno, sexto dos, sexto tres, entonces si quieres escoger solamente sextos, por decir algo, séptimos. Ya es tu decisión, pero no, dentro de la sugerencia es que no escojas todos porque de todas maneras, además que es muy admirable lo que estás haciendo trabajando con todos esos grupos con una hora de clase. Me parece admirable porque es muy fuerte, ¿no? Ese ejercicio, o sea, lograr un aprendizaje en 45 minutos es complejo, Sí, la pero, verdad, pero sí, sí, lo, ha lo has sido estado logrando y eso, muy y eso complejo. hace que los que te miramos desde afuera admiremos esa capacidad para poder desarrollar ese tipo de actividades. Profe, profe, muchas gracias. Y lo segundo, cuando usted se refería en los puntos anteriores que colocaran las evidencias, sí, fotografías, entonces, o Sí, sea, si no estoy, sí, entonces ahí en ese caso colocaría entonces las fotografías que yo le hago a los muchachos en cuestión cuando ellos están ensayando, sí, porque pues si sí, has ahí tengo subido bastantes videos, recursos. entonces el link del video en YouTube para que la gente lo Bueno, no, consulte en y eso. YouTube no, está es más, porque pues como me parece como un tema como delicado, ¿sí? Subir videos pues y más con infantes a YouTube por temas, o sea, pues por temas de permiso con los padres de familia. O sea, a pesar de que el colegio, cuando los muchachos se matriculan, hay un permiso de parte de los padres de familia que firman pues el uso de fotografías, de videos, ¿sí? Para nivel institucional. Entonces, pues de igual manera yo como que me evito, ¿sí? Subir videos a YouTube y más porque pues, o sea, los grupos que yo manejo todos son menores de edad. Entonces soy como muy Pero, delicada con pero esos en temas, YouTube ¿no? tú puedes colocar videos de carácter privado, solamente autoriza a la persona que lo pueda ver. Ya no sabía. Yo como la verdad, pues ese tema así de las Bueno, no, redes energéticas, tranquila. Entonces poco, con solamente fotografías las nomás. fotografías. Bueno, Sí. profe, muchas gracias y qué pena. No, tranquila, lo que necesites, aquí estamos. Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta sobre los indicadores? No, profe, está claro. ¿Y Luis, qué dice? Jesús. Sí, profe, para mí también está claro. Bueno. Elian, que no has hablado nada. Señor. No, ¿Te quedó claro, claro? profe. No, igual Bueno. la incertidumbre va surgiendo en el proceso no realizarlo. Eso sí es así. Bueno. Carlos también me imagino que en la medida que lo vas haciendo te van saliendo las preguntas, ¿no? Lo otro son los instrumentos de evaluación. O sea, las actividades que están planteando, entonces, ¿cómo las vas ¿qué instrumentos utilizó para recoger la información durante el proceso? Entre rúbricas, listas de cotejo, encuestas, observación directa, diarios de campo. Pero entonces no van a colocar solamente diarios de campo, no. Aquí tienen que, cuando escriban diarios de campo, entonces en qué momento o cómo explicar, mejor dicho, cada uno de los elementos en el cual explicar el instrumento, o sea, para qué le sirvió ese instrumento, ¿sí? Videos, bueno, aquí cuando hablamos, aquí podemos agregar para Marilyn videos y fotografías, ¿no? Tipo producciones estudiantiles, se han hecho una obra, entonces también. Aquí, bueno, aquí explico para qué se utilizó cada instrumento, qué información permitió recoger y cómo contribuyó al proceso. ¿Listo? Queda Profe, claro lo de los instrumentos. Dime. aquí, por ejemplo, en estos instrumentos de evaluación, se menciona qué instrumentos se ha utilizado. Por ejemplo, yo desarrollé hace 15 días una actividad y hoy otra. Entonces, la primera usé una lista de cotejo Sí. que le pedí el favor al profe que
al profe del área para que desde lo que observó también la diligenciara. Y hoy utilicé una escala estimativa. Hay que La explicar y también agregas. anexarla. Sí, le agrega la escala estimativa. Es que yo puse las generales, pero si han agregado otro instrumento de evaluación, lo pueden colocar ahí. ¿Sí? Se Sí, me anexa parece. la diligenciada en los anexos. Pero sí, colocas una, como lo planteaste en la escuela, la escala, aquí en Ajá. lo general cuando estás explicando, y luego ver anexo 5, por ejemplo, escalas de tal cosa, y anexas, no necesariamente todas, ¿cómo utilizaste la escala? Una y la diligencié yo, y la otra el Sí. profesor. Apenas Dos. dos, entonces si anexas dos, las dos está bien. Ujú. Ah, bueno. Pero entonces también eh, tienes que anexar un ejercicio desarrollado por los estudiantes. Uno, dos. ¿Cuántos estudiantes son? Son 37. Por eso, anexas unos 4 o 5 ejercicios en los anexos, eh, diligenciados por los maestros para cuando antes de o plantear la escala y unos 2 o 3 ejercicios desarrollados por los estudiantes para que cuando se analice, se mire la escala diligenciada, entonces digan, ah, bueno, frente a estos ejercicios, ¿cómo lo hicieron los docentes? ¿Sí? Los estudiantes, o como. No, no, la escala, ¿quién la hizo? La hicieron ustedes dos. Sí, el profe y yo. Pero la escala se basó en el ejercicio que hicieron los estudiantes, ¿no es cierto? Ajá, sí, claro. Lo que quiero decirte es que colocas la escala en el anexo, pues la escala diligenciada y Ajá. 1, 2 ejercicios o 3, se consideres, escaneado lo que desarrollaron los estudiantes si lo tienes a mano. Si no lo consigues, porque es bueno, cuando la gente revise la escala, entonces mire en base a qué desarrolló esa escala. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, Mm, William? pues un poco. Porque yo puedo leer la escala, pero digo, bueno, esa escala, ¿con base a qué la desarrollaron? Ah, se refiere como ¿Sí? a la actividad, como al tema. Ok. Sí, exactamente la actividad, frente a la actividad. ¿Cuál fue la actividad, William? La de hoy fue el tema es los 3 niveles de lectura y hicimos la lectura de caricaturas e ilustraciones. Ah, bueno, entonces como plantear o hacer un párrafo en torno a la actividad que desarrollaron y luego la escala de valoración. ¿Ya? Bueno, ajá. Ahora sí. Ahora sí Listo. Ajá. Bueno, ¿alguien más frente a esto? Ingrid, que la tengo muy callada. Bueno, Profe, Por profe, acá estoy. frente a ah, las bueno. entrevistas, ¿cómo sería? ¿Cómo sería incluir las entrevistas? Sí, entonces primero tienes que explicar para qué utilizaste ese instrumento, ¿sí? ¿Qué información te permitió recoger? Entonces, una entrevista en blanco, sin contestar. Y en el anexo agrega unas entrevistas que hayas hecho. ¿Cuántas entrevistas hiciste? No, la voy a hacer, profe. ¿Cuántas? Voy a hacer dos para la primera y la segunda actividad. Ah, bueno, entonces las puedes agregar. Listo, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué otra pregunta? Pero entonces aquí, ojo, tienen que esto en la explicación de lo que hayan hecho, ¿no? Los análisis de los resultados, entonces la parte más importante de la evaluación. ¿Por qué? Porque es que aquí ya describimos la actividad que desarrollaron, bueno, ya escribimos la actividad que desarrollaron, cómo la evaluamos, ¿sí? Ok. Qué resultados pedagógicos obtuvimos. Pero entonces debe incluir, frente a eso, qué avances observamos. ¿Hubo cambio en el aprendizaje? En el ejercicio que hizo William, que fue el que relató ahora, en ese ejercicio con las imágenes, con la lectura de imágenes y eso, entonces él tiene que pensar, de acuerdo a la escala de valores que desarrollaron, ¿realmente se presentó un cambio en el aprendizaje? Entonces nos va a decir, o realmente, no necesariamente tienen que ser todas estas, sino que yo coloco variedad para que ustedes la puedan hacer.
Hubo muy buena participación de los estudiantes que se sorprendió por decir algo, entonces él desarrolla ese ítem. No, que hubo desarrollo de habilidades porque los estudiantes tenían la tendencia a poder interpretar, bueno, o impacto de las estrategias utilizadas. Les gustó mucho la dinámica a los estudiantes en el ejercicio, entonces argumenta ese tipo de cosas. ¿Qué dificultades también encontramos? En que un par de estudiantes, un grupito de estudiantes no quiso participar porque le pareció como, bueno, otras cosas. Entonces, problemas durante la implementación, limitaciones institucionales como la que nos presentó la otra vez Marco, de que había planteado desarrollar digitalmente un ejercicio y resulta que no podían llevar los estudiantes los celulares. Entonces, la dificultad encontrada en esa evaluación que iba a desarrollar él es que una limitación institucional y tecnológica. ¿Por qué institucional? Porque no permitían los celulares, y tecnológica porque ninguno tenía, ¿sí? ¿Y qué aspectos metodológicos merece? Entonces, mire que tiene que tener un avance observado, una dificultad encontrada, y qué planteo para ajustar o mejorar eso. Marco nos lo dijo cuando yo voy a hacer la evaluación de otra Profe, qué manera que se pena, pueda nos vamos observar. a retirar porque es que acá se escucha entrecortado y hay bulla en el salón de bienestar. Tranquila, yo le mando la grabación ahora. ¿Listo? Y los ajustes realizados, pues frente a eso, lo que nosotros, frente a los avances observados, las dificultades presentadas, entonces, ¿qué planteo? Modificaciones, ¿qué modifico la actividad? ¿Qué cambio? ¿O qué nueva estrategia implemento? ¿Sí? Profe, Dime, William. pues ¿No antes está- de mi persona estaba Marco, no sé si va a hablar Marco. Pero no he terminado, Marco, déjame terminar esta reflexión y ya te doy la palabra, Ah, ¿sí? bueno. Y luego de eso, entonces, ¿qué funcionó mejor? ¿Qué debería aquí pues la pueden nombrar, pero lo más importante de este ejercicio, de esta parte, es esta parte. ¿Qué le funcionó mejor? ¿Qué debería modificarse? ¿Qué impacto tuvo en la práctica? ¿Qué aprendizajes dejó la experiencia? Ahora sí, Marco, te escucho. Profe, tengo una duda con respecto a la entrevista. Entonces, ahí toca, antes de poner la entrevista, o sea, tengo una duda, es porque es como video, ¿no? O sea, entrevistando al estudiante. Y otra entrevista, entrevistando al docente. Entonces, no sé si en los anexos se pone el link del video o bueno, de hecho yo estoy pensando si primero consultar eso si se puede, si no hay problema con, o sea, si, pues ver eso, ¿no? Lo del consentimiento informado. Perdón un segundo, Marco. ¿La entrevista es muy larga o muy corta? No, pienso hacerlas cortas. Sí, porque si es corta, no necesariamente hay que subir el video, solamente la transcribes. Ah, ok, ok, Sí, ok. ya. Pero te vas a hacer una entrevista, tú colocas, la entrevista se dice un video, pero aquí está la transcripción de ella. ¿Por qué te digo? Porque nosotros la otra vez yo acompañé a un estudiante en un proyecto de grado, una modalidad que es el reconocimiento de la práctica de otro, ¿sí? De un profesor que llegó hasta tener maestría y ser profesor universitario siendo ciego y de derecho, ¿sí? Entonces lo que hizo fue recoger toda su formación y la entrevista, él grababa las entrevistas, pero después las transcribía para que quedaran dentro del documento. ¿Sí? Entonces, por eso se puede hacer se cita de que fue una entrevista en video, si la puedes subir al link, si no, no importa que no tenga el link, si no, puedes tomar hasta una imagen de la entrevista, si se puede, y colocar la transcripción de ella. Vale, profe. La otra pregunta rapidito que tenía era de eso, el poner antes de la entrevista, poner como usted había mencionado, el escribir como o sea, las preguntas de la entrevista primero, o sea, como un borrador, Sí, ¿no? sí, no, no, o sea, no, no es un borrador, es como el guión que de la entrevista, ¿sí? Va a Ujú. apuntar esto, esto, esto y esto. Y luego entonces puedes colocar la respuesta de la entrevista, ver anexo tal, y ahí es donde está toda la descripción de la entrevista. ¿Sí? Ujú.
Antes de eso se pone el por qué, el para qué. Claro, sí, el sentido. Ok. Listo, profe, muchas Profe, gracias. una inquietud también que me surgió. Durante lo que es en el diario de campo, en mi caso, yo colocaría lo que son las rutas de aprendizaje, lo que yo hago con los muchachos a diario, lo que yo subo de pronto Sí, en la plataforma, digámoslo así, como también puede sí, ser los planes de aula. puede ser, pero más que eso, el diario de campo es donde que utilizaste para recoger la información durante el proceso. Sí, o sea, más que todo como cuando un estudiante, por ejemplo, te hace muy bien un movimiento, cómo, cómo recoges esa información para tenerla ahí escrita? Bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿yo cómo hago? Hoy les voy a calificar, muchachos, la coordinación, ¿sí? Vamos a llevar algunos movimientos coordinados y esa va a ser pues la valoración que les voy a dar en el día de hoy. Entonces, pues se coloca de pronto el tema que estamos trabajando y solamente vamos a hacer pasos coordinados o movimientos coordinados, ¿ya? Y Entonces, eso es lo que yo les eso, pongo en la valoración. para un momentico ahí. Entonces, porque es que si colocas todo lo que te pide la institución, no tiene sentido. En cambio, lo que acabaste de decirme, sí, el diario de campo entonces es coordinación. Entonces, los estudiantes, un porcentaje de estudiantes estuvo muy bien coordinado, 2 o 3 estudiantes no pudieron coordinarse bien, pero se les recomienda hacer esto y esto, ya, así, ¿sí? Ah, bueno, ok, profe, sí, ya. Gracias. Bueno, ¿alguien más iba a decir algo? Yo lo escuché por ahí. Sí, yo voy Eh, de más abajo, de la punto más abajo, Listo, de espera un la segundito, Mary. ya un segundo. Acá, A ver, es esto de los ajustes realizados. sí. Estos ajustes tienen que ver con estas actividades, las Sí, pero actividades entonces de implementación. lo que quiero que, no sé, de pronto no me he hecho comprender un poco. Eso ustedes no van a colocar, ustedes van a colocar avances observados y aquí no van a colocar así por viñetas, sino que van a colocar un párrafo seguido, ¿sí? Luego Ujú. las dificultades encontradas fueron tales y tales y los ajustes frente a las dificultades, entonces se plantean tales y tales porque en el plan de mejoramiento están esos ajustes también. Entonces aquí se escriben como párrafo, ¿sí? Mm, Eso, ya. sí me hice entender o no, William? Pero en el plan de mejoramiento está por objetivos. Entonces, aquí, por ejemplo, de los ajustes realizados, hay que incluir de cada objetivo o solo de las actividades que se implementaron. De las actividades que se implementaron, ¿sí? Porque Ah, eso es bueno. el análisis de los resultados, ¿ok? Ah, bueno. Bueno, ahora sigue con las evidencias del proceso. Pues me le preguntaba ahora Marilyn, entre fotografías, capturas de actividades digitales, producciones estudiantiles, infografías, guías desarrolladas, sí, registros de participación, resultados de encuestas, acá, ¿ok? Pero recuerden que son, si coloco una fotografía, el comentario de la fotografía para que el lector pueda ubicarse a qué corresponde cada fotografía. Y en cada uno, no tienen que darlas todas, sino las que coloquen siempre con un párrafo introductorio a lo que van a mostrar. ¿Sí? Y Con acá un mire que, párrafo, con un sí, párrafo o una nota o una al nota final. como quieran. Depende, si es una fotografía, pues sería una nota. Pero si Ujú. vas a mostrar una guía desarrollada, pues tienes que introducir sobre Ah, claro. cuál es el sentido de la guía, ¿me entiendes? Ujú. Bueno. Y esto me parece que es también muy importante, pues a mí todo me parece importante, ¿no? Esa reflexión evaluativa final ya es usted como docente en ejercicio o docente en formación, entonces una crítica suya frente a eso.
sobre todo lo que usted desarrolló acá, observó, describió acá. Entonces ahora usted va a decirse, bueno, ¿qué impacto para mí, para William Montenegro tuvo esta intervención? ¿Sí? ¿Qué impacto tuvo para Ingrid Castro ese proceso, este proyecto de la emisora o de la mesa de la emisora? ¿Qué aprendizaje me deja a mí, a Stephanie, este ejercicio? ¿Qué transformación observó Marco para él? Que ha sido mucho, porque antes era como docente en formación, ahora como docente en ejercicio, dejó este ejercicio, ¿sí? Entonces es eso. Esta última parte donde dice reflexión, la evaluativa final es desde ustedes. Acá es frente a lo que todos lograron con los estudiantes, ¿sí? Y ahora el de ustedes. ¿Sí es claro o no? Sí, señor. No necesariamente tienen que ser 10 páginas, 2 páginas, no, una página donde no tienen que contestar todas las preguntas, pero al menos en todo un párrafo continuo vamos a hacer como ese análisis, porque eso es muy importante y sobre todo para ustedes que son maestros en formación, continuamente está uno preguntando este tipo de cosas, porque es que al principio para uno es difícil. Marco nos lo decía en varias clases en su inicio del ejercicio, cómo ha sido él tan a veces difícil lograr algunos elementos. Entonces, eso es lo que, y esa reflexión nos logra desarrollar esto. Ahora esto sí lo agregué y lo propuse en el grupo de maestros, porque es que me parece muy importante que siempre que haya un proyecto en una institución educativa, no, así no lo van a continuar, pero de todas maneras nosotros sí plantearnos realmente qué continuidad puede tener el proyecto. Ustedes de pronto como son en formación, no, pues de todas maneras es bueno plantearlo, así no sean las 2 hojas, una hoja, ¿qué propondrían para que continuara el proyecto? Pero los que están en ejercicio sí es bueno porque, por ejemplo, el proyecto que está haciendo Jesús me parece muy interesante, donde incluye estudiantes y profesores en su proceso de formación. Entonces, realmente sería bueno que así no estuviera Jesús, el proyecto continuara en la institución educativa, o el de la emisora de Ingrid, o el de la convivencia escolar que tenemos ahí planteada, o la lectura crítica, todo ese tipo de cosas, ¿cómo nos lo planteamos? Entonces, aquí tenemos que definir cómo creen ustedes que es posible que este proyecto continúe en el tiempo y trascienda individualmente, ¿sí? La sostenibilidad implica pensar el proyecto como una posibilidad real de continuar y qué estrategias, entonces ustedes pueden mirar cuál de esas estrategias la pueden plantear para desarrollarle. Entonces, a partir de los materiales reutilizables, de los talleres que hicieron, de los ejercicios, de las guías, de la formación de docentes, de la socialización de experiencia, bueno, del banco de recursos digitales, o sea, cómo creen ustedes que este proyecto se pueda sostener? ¿Y qué posibilidades de expansión o réplica? Por ejemplo, ese ejercicio de, de la convivencia escolar. Entonces, ese ejercicio de la convivencia escolar que tiene Elian, ¿cómo podríamos llevarle a otra institución educativa? ¿Es posible que haya una réplica o una expansión hacia otra institución? Ustedes lo plantean, o sea, hipotéticamente es posible o no, ¿sí? Ese ejercicio que está planteando de lectura crítica, por ejemplo, se puede aplicar a otras áreas de conocimiento, no solamente del área de filosofía. Podríamos plantearlo y ya con eso respondemos eso. O que haya escalabilidad institucional. ¿Qué tal que todo ese ejercicio del planteamiento de la mesa de radio que está planteando Ingrid o pueda incluirse dentro del PEI institucional como un proyecto transversal también? Bueno, ya depende de uno. Entonces aquí nos contestamos estas preguntas para poder desarrollar esta estrategia de sostenibilidad. Aquí hay cómo garantizar que el proyecto no termine con la práctica, o sea, se van ustedes de la práctica o de pronto Jesús cambia de colegio, hasta ahí llegó su proyecto.
Entonces, con ese entusiasmo que tenían los maestros de poder utilizar algunas herramientas digitales para la formación de estudiantes de grado cuarto de primaria, entonces quedó hasta ahí. Los estudiantes entusiasmados utilizando herramientas digitales y resulta que llega el otro profesor y ya no las utiliza. Entonces, ¿cómo garantizar que ese proyecto no quede como un proceso de frustración? Es que yo lo he vivido en mi práctica. Cuando yo siempre que trabajé en los colegios, yo siempre planteé y trabajaba por proyectos. Y resulta cuando me retiré de los colegios, hasta ahí llegaban los proyectos y yo decía, no puede ser, no puede ser. Cuando estuve en el colegio oficial, me dio mucho dolor porque ese proyecto se llamaba un proyecto que era transversal llamada Convitix, TICS para la convivencia y el uso de la tecnología en las instituciones educativas. Y resulta que me retiré y tenía más o menos 120 estudiantes organizados en ese proyecto. Me retiré y hasta ahí llegó el proyecto. Todos lo acabaron, los muchos antes. A mí cuando me contaban algunos profesores o estudiantes me escribían, profe, el proyecto. Entonces me dio como tristeza y entonces yo digo, no, uno tiene que siempre plantear procesos de que haya continuidad en el proyecto, ¿sí? ¿Qué puede aportarle eso a la institución? ¿O qué actores, en el caso, por ejemplo, de William, de los que están trabajando lectura crítica, qué actores pueden apropiarse del proyecto? Los estudiantes y los mismos maestros. Pero si los estudiantes logran comer el cuento, por decir algo, frente a la importancia de una lectura crítica, imaginen todo lo que les va a servir para su vida. Pues las conclusiones, sí, las conclusiones, pues yo he puesto varios elementos para las conclusiones. Yo trato de colocar bien amplio para que ustedes puedan tener un buen espectro para poder desarrollar eso. No sé si de pronto me he exagerado un poco, pero me parece que puede ser interesante, ¿sí? Las conclusiones no son un resumen del trabajo, como lo digo claramente acá, son la interpretación reflexiva de algunos momentos que tienen que ver con los aprendizajes, los logros y los desafíos que ustedes encontraron en su proceso. Entonces, ustedes en aprendizajes pedagógicos tienen que reflexionar sobre qué aprendió como futuro docente o como docente en ejercicio, qué aprendió el plantear el proyecto, haberlo ejecutado parcialmente porque no logramos ejecutarlo todo. ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué te quedó o qué te quedó de la práctica pedagógica? ¿Cómo cambió tu visión de la enseñanza hacia el aprendizaje? ¿Y qué habilidades fortaleciste en ese proceso? ¿Sí? Uno los ve a ustedes cuando están hablando y me parece, por ejemplo, Carlos, que contaba eso del punto, ahora me estaba hablando de lo que está trabajando con las notas musicales y me parece eso interesantísimo. Entonces, él ha fortalecido, Carlos, en lo que yo veo es el mirar que puede utilizar diferentes herramientas de la educación artística para poder desarrollar su proyecto. Y eso es muy valioso, ¿sí? Esa es una parte. ¿Qué aprendizajes pedagógicos? ¿Qué logro alcanzaste? ¿Sí? ¿Qué resultados obtuviste del proyecto? ¿Qué transformaciones observaste? ¿Qué impacto en tus estudiantes se obtuvo? Si se tuvo alguno, ¿ya? No necesita ser muy amplio, sino realmente, si dice, bueno, tuvo un impacto en los estudiantes, argumentar qué impacto fue, ¿sí? Hubo participación de la comunidad educativa, se movilizó la comunidad frente a esos procesos. Y también es importante las conclusiones, las dificultades y los desafíos. Bueno, ¿qué obstáculos encontramos, no? Que tuvimos problemas con algunos directivos docentes, la práctica, que planteamos la propuesta en robótica. Luis Felipe resulta que no le llegaron los kits de robótica, entonces tuvo limitaciones tecnológicas, institucionales, por decir algo, ¿no? ¿Y qué retos se presentaron en la implementación? Tenía varias actividades que desarrollar, 5 actividades y solamente pude desarrollar 2. Entonces, ¿por qué pude desarrollar 2? O como lo decía Mariana ahora, no, lo iba a hacer hace 8 días, pero resulta que por problemas internos no pude hacerlo. Entonces, esos retos hay que explicar cómo se enfrentaron y qué aprendizaje te dejaron en eso. Aquí les dejo algunas preguntas orientadoras y no se olviden de actualizar el plan de acción, que es muy importante, las actividades que han desarrollado esta semana o esas 2 semanas, incluir en el plan de acción o en el plan en el que estamos planteando, es cómo Plan de nos pueden mejora. aplicar. Plan de mejoramiento, sí. Entonces, las dificultades, los avances, lo que lograron en las observaciones. Aquí está, pues, todo lo que trae el plan de mejora.
Entonces, y esos son los criterios de evaluación de todo el proyecto. Acuérdense que es nota única, por lo tanto voy a evaluar la entrega final. Acuérdense que el documento con eso, aquí me faltó colocar que es 1.5 el interlineado, evidencia organizada, solamente con normas A para la bibliografía, los anexos, plan de acción actualizado, prototipo visual integrado. El mensaje final, que es muy importante que lo tengan en cuenta, hombre, ustedes tienen, o sea, el leerlos, el escucharlos, a veces le decía a algunos, no solamente con ustedes, no con la gente de sistematización, es cuando hablan del proyecto, hablan cosas tan interesantes, uno los va a buscar en el trabajo y no están, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es que lo más importante es la consolidación de este proceso pedagógico durante la práctica educativa que están desarrollando como maestros en formación o maestros en ejercicio, es la capacidad de analizar, o sea, sistematizar y proyectar tu intervención educativa. ¿Sí? Eso me parece que es valiosísimo. O sea, yo hubiera querido tener eso que están haciendo ustedes ahora en el momento que me lancé a ser profesor. O sea, mejor yo estuviera volando todavía más. Porque es que en ese tiempo nos tocó casi autoformarnos. En cambio, ustedes tienen muchos elementos para el mejoramiento de esa práctica educativa en toda esa reflexión que están haciendo desde ahora, ¿sí? Reflexionando sobre tu experiencia, cuál ha sido lo mejor de esa experiencia, ¿sí? Enfrentarse al grupo, por ejemplo, como lo ha hecho William, y que en últimas casi todos han prestado atención a todo el ejercicio, me parece chévere. Marco, ese enfrentamiento al manejo de la disciplina, pero que lo ha logrado también consolidarlo. O cada uno de ustedes tiene unos ejercicios y unos elementos que han sido muy importantes para su práctica. ¿Cómo le interpreto yo críticamente esa realidad educativa? ¿Cómo miro las necesidades que tienen nuestros estudiantes? Y que uno a veces dice, bueno, ¿y qué estoy aportando a ese mejoramiento de esa realidad? ¿O realmente estoy generando una crisis mayor? ¿Y cómo puedo lograr transformar? ¿Ves? Me fue una coma aquí. ¿Cómo puedo lograr yo transformar la práctica en la medida que cada vez estoy implementando más de ella? Listo, eso es todo lo que les quería decir. Los escucho ahora, cada uno de ustedes. No me van a salir que no, todos tienen que hablar ahora. Voy a sacarlos acá. Entonces empecemos con Carlos. ¿Cómo le parece toda esta terminación del proceso, Carlos? Un dolor de cabeza. No, mentiras. Bueno, no, ya en la estrategia y en plasmarlo me parece un poco complejo porque, no sé, capturar todos esos momentos y el diario de campo muy necesario. Siempre estar teniendo todas las apuntes para poder consolidar un buen proyecto y saber qué está funcionando, qué no está funcionando, qué podemos añadir, retomar, saber si el nombre del estudiante que aún no recuerdo ya lo puedo tener aquí otra vez. Pero en sí un poco complejo para hacer como las primeras veces que hago una intervención un poco más fuerte, porque el anterior proyecto no fue tan decisivo ya porque por cuestiones de tiempo, por cuestiones del lugar también donde se participó, pero ahora ha sido un poco más esforzoso y se nota más ¿cómo se dice? La participación de los estudiantes ante las actividades y la forma de dejar atrás los celulares y poder comunicarse también entre ellos, porque estamos haciendo también trabajos en equipo para poder aprender notas musicales y tiempos del ritmo y cosas así. Y un estudiante ayuda al otro para que se apoyen y no se queden solitos sin participar. Entonces ahí van haciendo muchas interpretaciones ellos mismos, muchas coordinaciones. Hay otros que tienen algunos problemas motrices, pero delante del trabajo espero poder plasmar esto que estoy viviendo con ellos y poder hacer un proyecto muy bien consolidado y que pueda seguir llevándose a cabo en futuras
progresiones. Ya que noto una tensión ahí que me parece interesante para que la reflexiones, no sé, como conclusión. Y es que me dices que notas ahora mayor participación de los estudiantes. ¿Y no sería que de pronto en la anterior experiencia práctica la disposición tuya para trabajar las actividades no era la misma de la que tienes ahora? Pues ahí puedes sacar toda una reflexión, ¿sí? Ya que lo dices, muy interesante también sí reflexionar si en ese momento no tenía las cosas claras o no estaba absorbiendo lo que tenía que, no tenía un panorama mucho más amplio, Claro, tal sí. vez. Ah, bueno. Elian, cuéntame ahora tú. Elian se desmayó con ¿Qué le tanta cuento, cosa. maestro? ¿Qué le cuento? ¿No? Que porque Pues, usted tiene mucho que señor. aportar ahí, de toda la experiencia que ha tenido en el año pasado y este año, mucho que escribir ahí en todas esas cosas. Lo que yo creo Sí. es que, Bueno, maestro. dime, ¿Señor? no, 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 dime, no, pero dime. tranquilo, dígame. Lo que yo No creo es lo, que... sí, dale, dale. Hágale, maestro, hombre. No, no, con todas esas, con todo lo que estoy planteando ahí, lo que hace es darle mucho más orden a todo lo que ustedes han ejecutado. O sea, todo lo que ustedes han hecho está ahí. Lo que ahora es sentarse a escribir frente a eso. Dime ahora sí. Bueno, maestro, pues digamos que de alguna otra manera, al principio de este proyecto, y no sé si me estoy de pronto desviando del enfoque de pronto de lo que quería escuchar, y es que para mí fue un poco complejo porque digamos que ya entrar en la asignatura como tal de la licenciatura en educación artística y bueno, uno inventarse qué proyecto va a sacar. O sea, de tanto vio por haber, porque otros nos decían, no, que la técnica del color, no, que esto, que lo otro, que hagan aquí, que hagan allá, pero pues en mi caso nunca me sentí cómodo con eso, maestro. Entonces yo dije, no, pues justo en ese entonces, pues usted es conocedor, estaba iniciando el tema de como coordinador de acompañamiento, 2024, 2025 ya coordinador, entonces como que para mí eso fue un proceso complicado. Entonces, digamos que desde 2024 sí, surgió el proyecto como tal. Entonces, de ahí arrancamos. Entonces, digamos que el trabajo es grande. ¿Qué agradezco, digamos, del espacio? La retroalimentación es porque es importante. Ya uno puede utilizar y preguntar de pronto por aparte, pero cuando ya usted nos aterriza, porque a veces como que nos vamos a la estratosfera por allá arriba, entonces usted dice, Claro. no, hay que es que alcanzar los logros medibles y alcanzables. Entonces, no, ajá. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, como que llegaba uno en ese aspecto? Entonces, digamos que de alguna otra manera la idea es hacer el trabajo y comparto lo mismo que usted mencionaba, es triste porque pues usted me lo preguntaba y no hay quien haga el proyecto y yo, maestro, tristemente, no. O sea, eso es como la mamá. Si la mamá no está ahí, nadie va a tener el sabor igual de la comida, el sazón. Entonces no va a estar quien, así esté bien escrito y estructurado, es muy complejo que alguien lo continúe. Y es triste. Hoy justamente lo hablaba con mis compañeras. Yo le dije, no sé si este sea mi último año aquí, les dije yo así. Me dijeron, no, yo les dije, pero pues de alguna u otra manera hay que dejar algo. Y yo lo dejo, pero ya ustedes verán cómo lo implementan. Yo les dejo, mejor dicho, todo, o sea, para que ustedes nomás lo que tengan es que leer, darlo a conocer, sin necesidad de buscar nada. Entonces yo les mencionaba eso porque sí es importante, o sea, en la historia muchos marcan y dejan huellas positivas, pero también negativas. Y yo creo que en este tiempo debemos de dejar más positivas que negativas. Sí, Y yo les digo, también. por eso hay mucho ladrón, hay personas que no tienen como una esperanza por nosotros mismos, los educadores, que no les hemos tenido fe y no hemos creído en ellos. Muy bien, así es. Muchas gracias, Elian. William, Vale, ¿qué tienes maestro. que agregar? Bueno, pues en mi caso, de todo lo que hemos realizado en esta materia y en la práctica, pues a mí pues me ha servido bastante para primero llevar a cabo el proyecto. Creo que
he avanzado en el desarrollo. Me había planteado tres actividades, pues hasta hoy 2 llevo. Pues las horas ya, creo que ya tengo 40, entonces no sé si pudiera ser la tercera actividad o, o hasta ahí. Digamos, me he enfrentado a- al reto de enseñar a los estudiantes, de buscar que ellos aprendan, que no sea solo cumplir con la práctica, sino que ellos puedan apropiarse de los conocimientos y llevarlos a la práctica. Ese ha sido el objetivo que yo he querido transmitir a los estudiantes. La lectura crítica es más que un requisito o algo que sirve para el ICFES. Por ejemplo, los de grado 11, los chicos, ellos ahora en julio creo, van a presentar el ICFES. Y En entonces agosto creo que es. sí, entonces cuando hacemos las actividades, entonces yo les digo, bueno, el ICFES tiene que ver con eso, pero hay que mirar más allá del ICFES. Para la vida sirve la lectura crítica. Para la vida también sirve el pensamiento crítico. Entonces, ha sido muy, pues le cultiva a uno mismo la forma de ser, el ser maestro, que uno se siente maestro haciendo las actividades con los estudiantes, también compartiendo con el compañero Francisco y con el profesor del área del colegio que también pues nos ha ayudado con el tiempo, cediéndonos pues parte de su hora de enseñanza para que podamos realizar las actividades. Pues yo hasta, hasta ahora pues me siento, puedo decir, contento de lo que he hecho y espero que Muy los bien. estudiantes a los que les he compartido las actividades eh, se apropien de esos conocimientos y sigan adelante en la universidad. Por ejemplo, los que van a estudiar, que yo en una actividad hace 15 días les dije que hiciéramos una presentación y que comentaran pues qué querían ser, ¿no? Qué querían estudiar o qué querían ser. Y la mayoría manifestó que querían ser odontólogos, médicos, ingenieros, y otros dijeron que no sabían, pero pues todo es válido, ¿no? Y que Ujú. eso, cuando ya sean y empiecen a hacer en potencia futuros profesionales, puedan aplicar la lectura crítica en su vida. Muy bien, hay una cosa que valoro mucho en vos, William, y es que ya dijiste prepararme para la enseñanza y para el aprendizaje de los estudiantes. Ya le agregaste ese factor que era importante en eso y que lo has validado. Muy bien. Stephanie, cuéntanos. Stephanie, no tienes el micrófono activado. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Bueno, pues yo aquí pensativa de todo lo que hay que hacer. Mm. Ya está en espera, Stephanie. Gracias. Puse en pausa, Stephanie. Stephanie, no te escuchamos porque estás en pausa. O estás en espera, no sé. Bueno, mientras Stephanie soluciona eso, sigamos con Marco. Yo ya que no lo puedo solucionar.
Ahora sí, Stephanie, ya salió de pausa. Cuéntanos de nuevo porque no te alcanzamos a escuchar. ¿Me escuchan? Ahora sí. Estoy teniendo problemas de internet. Les decía que pues nos vamos a enfrentar como a un buen reto en este tercer parcial, porque pues no es fácil llevar como a la escritura todas las experiencias que uno llega a vivir allí en el aula de clase. Entonces, pues no, digamos que allí es donde entra un poco de susto el ser capaces de, o por lo menos en mi caso, ser capaz de condensar, de plasmar todos esos momentos y la experiencia como tal, pues que hemos ido adquiriendo no solamente en este semestre, sino en los anteriores semestres, que es precisamente donde viene el proyecto. Entonces, pues es importante también, o digamos que es de mucha ayuda, profe, lo que usted nos plantea en cada uno de los puntos. Para mí, en especial, esas preguntas pues me van a ayudar a aterrizar muchísimo lo que quiero plasmar dentro de la escritura. Entonces, pues en ese aspecto, digamos que me genera un poco de tranquilidad tener esas preguntas orientadoras que usted nos da allí en la guía para la entrega de ese tercer parcial. Gracias, Stephanie. Muy bien. Marco, cuéntanos ahora sí. Bueno, pues a la expectativa, ¿no? A la expectativa para ver, pues, consolidar el proyecto con las actividades que faltan, la entrevista, las encuestas, para ahora ver los resultados, ¿no? Tener evidencias de los resultados que tiene el proyecto. Y con respecto al parcial, la entrega final, pues, bueno, siendo sincero, no me, no, pues, no me pasa ahora como, así el estar como con miedo o así, pero sí, pues, como hay varias cosas que hacer, pues está ahí el como, bueno, y toca ir mirando eh, cómo voy, cómo voy haciendo todas las cosas, ¿no? Y si no alcanzas a hacerlas todas, pues hasta donde lleguen, ¿no? Ujú. Es que a veces no es ahora empezar a hacer rápidamente las cosas, sino lo que hiciste, empezar a escribir y reflexionar en torno a ello. Muy bien. ¿Y qué tal esa experiencia como maestro? ¿Mejorando o qué? Sí, señor. He sentido, he sentido de hecho el cariño de los muchachos hacia mi persona, como que, como que he sabido entrar en el corazón de ellos, Empatía, muy porque bien. sí, sí, me he Eso es sentido querido por importante. ellos, Es me he importante sentido porque querido por hay ellos. unos, Son hay gestos. unos, sí, hay unos psicopedagogos que dicen que realmente el aprendizaje se da mucho más rápido cuando hay procesos de empatía. Me parece que eso sí es válido porque es importante que ellos se sensibilicen sobre lo que uno quiere aportarles y ya muy bien. Me alegra mucho eso, Marco. Gracias. Seguro, como a todos, les auguro muy buen perfil profesional. Francisco, Hola, profe. ¿cómo vamos, Francisco? Muy bien, profe. Ya en la etapa final, pues, de las prácticas, en Ujú. compañía de William, en el Colegio Luis Madina, y nos hemos encontrado, pues, con muchas necesidades, con muchas cosas que uno va encontrando dentro de las prácticas, cosas académicas, cosas de administración, que uno pensaría, bueno, el proyecto podría dar más, ¿no? Podría dar más frente a esas necesidades, frente a eso que muchas veces uno se encuentra limitado. Pero bueno, con lo que se tiene se trabaja y los muchachos han respondido muy positivamente.
¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, en mi caso, yo pensaba que con el proyecto, uy, no, esos muchachos van con filosofía y no van a dar. Pero me he encontrado muy buenas participaciones, o sea, muy buena acogida y ha sido positivo en general. Así que eso me anima mucho para poder pensarse, por ejemplo, ahorita que usted hablaba de qué alcance pueda tener el proyecto, ¿no? O sea, la sostenibilidad. Entonces uno piensa, ¿qué propuestas se pueden presentar que a futuro permanezcan, ¿no? Entonces, Ujú. sobre todo en la filosofía que tanto lo necesita en el Luis Madina. Y cada día Sí, me confirmo eso, ¿no? Que se necesitan esas habilidades, sobre todo de la argumentación, porque los muchachos se han dedicado muchas veces a los resultados, pero muy poco al proceso. Es llenar cuadernos por llenar y no, pues con el proyecto se busca pasar sí, de esas condiciones a unas condiciones mejores donde el aprendizaje por fin tenga flujo, ¿no? Sea más integral. Entonces, por eso también me parece muy importante tanto la argumentación que hemos trabajado yo y la lectura crítica que está trabajando William. Entonces, ha sido como complemento. ese complemento. Hay dos cosas muy importantes que nos dice Francisco. Una, por ejemplo, la dimensión frente a la institución del proyecto que ustedes están desarrollando. ¿Por qué? Porque es que a veces uno peca por exceso y no quiere ser como mucho más y a veces las limitaciones, como también lo dice él ahí, hemos tenido que actuar con lo que tenemos. Entonces, eso es una buena reflexión para que le incluyas ahí, Francisco. Y lo segundo es lo que nos dijo ahora al final, ¿sí? Estaba pensando, no sé si me estaba ocurriendo, que era que pudiéramos hacer una unión entre el proyecto de William y Francisco en uno solo. Lectura crítica y argumentación sería fabuloso. Pero bueno, ya por ahora no se pudo, pero muy importante, Francisco, todo lo que estás planteando. Muchas gracias. Ahora sigue Yamile Jesús. Dale, Jesús. Buenas noches. No, pues, profe, la verdad, en estos tiempos que hemos estado alimentando el proyecto y ver que cada vez avanzamos y vamos cubriendo una serie de aspectos. La verdad me llama mucho la atención, por ejemplo, esta parte de la reflexión evaluativa final donde a través de estas preguntas, pues la verdad no lo había considerado qué impacto podría establecer esta intervención. Yo estoy trabajando solo con dos asignaturas, pero ¿por qué no después de esa articulación, después de esa, de ese buen funcionamiento y de la transformación que tecnología le puede dar a estas dos asignaturas, pues que se convierta ya algo institucional y que todas estén relacionadas, estén permeadas por la tecnología. La verdad, he estado observando que hay mucho compañero que está incursionando, está utilizando tecnología, especialmente todo el tema de gamificación para, para ser más dinámicos, no como a veces lo pronuncian así coloquialmente, más agradable, porque siento que las clases de alguna manera tienen que generar un ambiente agradable. Pero sí, con gamificación que están trabajando muchos compañeros y entonces
A veces uno escucha exclamaciones allá y los muchachos contentos y cuando uno se asoma, no, es que están resolviendo un tema de matemáticas, un tema de química, pero mediante el juego y entonces eso les permite a ellos estar motivados, se les nota en sus rostros a lo que podría ser hace un tiempo donde era el profesor ahí, como se dice, fajado y solamente generar un monólogo. Entonces ahora se observa ese cambio, la verdad. Me llamó mucho la atención también, y creo que ya algunos compañeros también han hablado de esa parte en donde se tocan las preguntas orientadoras y ahorita, pues, con mi señora pasando por aquí detrás y escuchó su intervención cuando me puso de ejemplo, entonces me decía, sí, precisamente, ¿qué pasaría si de pronto usted cambiara de empleo Institución. y de institución y qué? ¿Y su proyecto moriría o qué? Entonces, sí, de verdad que llama la atención que estas preguntas a hacérselas uno y reflexionar sobre ello. ¿Qué tanto impacto podrán establecer hasta el punto de que así uno no se encuentra en la institución, se vuelva un elemento, significativo para que a quien llegue le digan, así se puede trabajar y esto ha dado resultado con los muchachos y se han, se ha cambiado mucho la dinámica. Sí, muy bien. Eso debe ser así, me hiciste acordar o sea, trabajando en Candelaria, en el colegio oficial. Nosotros con el secretario de Educación, como estábamos trabajando a nivel de los 5 colegios oficiales de Candelaria, una propuesta que se llama La Paz Pinta Bien. Hicimos hasta un campamento, una cosa bien bacana hicimos allá, y tratando de volver una política pública de la Secretaría de Educación para todos los colegios. No, no fue posible, porque es que a veces las intencionalidades no bastan, sino que hay que hacer compromisos políticos para poder que se desarrollen, pero sería lo más interesante que en cada institución se vuelvan todos estos ejercicios de trabajar por proyectos, una política interna. Muy bien, gracias, Jesús. Ahora Luis, cuéntanos. Tienes el micrófono apagado, Luis, si estás hablando. Hola, profe. Cuéntanos. Pues la idea es como resumir, ¿cierto? Un poquito lo que... Sí, resumir. todo lo que observaste hoy, con la intervención de los compañeros y todo, el impacto que vas a tener frente a tu proyecto. ¿Realmente es viable lo que estamos haciendo? ¿Vas a poder terminar tu proyecto? Pues yo pienso que sí, o sea, tiene impacto, pues sobre todo, pues para acercarnos a chicos que de verdad lo necesitan. Tanto el de los compañeros como digamos como el que estoy pensando yo, también pues, siento que se están incluyendo estudiantes pues, de todos los estratos, por así decirlo, de todas las condiciones posibles, pero también de pronto hasta con todas las condiciones, mm, se me olvida el nombre, pues digamos como con condiciones, Necesidades espe- educativas especiales. exactamente, sí, se me olvidaba esa palabrita pequeña. Entonces pienso que el impacto está, nosotros tenemos una profesión que es muy bonita, pues que nos permite dejar huella, que nos permite cambiar, moldear y acercarnos a los chicos de una manera que a veces incluso las familias no lo logran. Entonces, también me adhiero a lo que dice la compañera, a veces hacemos mucho más de lo que escribimos, a veces hacemos mucho más de lo que creemos y como docentes tenemos
yo creo que es como, no un problema, pero es como una situación, y es que no reportamos, no escribimos, no investigamos, y esa labor la terminan haciendo por nosotros, ya sean las psicólogas o los psicólogos de algunas instituciones o invitados a los colegios, y son los que registran, analizan, observan y evalúan lo que nosotros hacemos cuando podríamos hacerlo nosotros mismos, porque pues somos los que estamos en el aula, somos los que vemos el cambio en los estudiantes, las habilidades que están desarrollando, cómo, pues su lógica, digamos en este caso mío, pues la secuenciación, la resolución de problemas, esta participación activa, resolución de, bueno, en general, lo podemos ver nosotros de primera mano y no somos quienes solemos creernos lo que estamos haciendo. Pues pienso que el impacto existe, favorece a los chicos en su confianza, su independencia, su apropiación pues de los procesos cognitivos y demás en el aula, Ujú, y muy hasta bien. sociales, porque también Sí, pues sí. nosotros también formamos en lo social. A veces nos enfocamos a que soy profe de arte, soy profe de filosofía, soy profe de tecnología, pero no vemos que todos terminamos también siendo profes en valores. Incluso como lo mencionaba usted, a veces uno tiene experiencias planteadas hacia algo muy académico y termina siendo mucho más formativo y también es valioso Ujú, y no es claro. perder la clase como a veces mal lo Se llamamos piensa, o claro. mal lo llaman hasta los estudiantes. Profe, hoy perdimos clase, estuvimos hablando del conflicto de Pepito. No, eso no De es perder clase. Palestina. Ajá, Ah, bueno, muy bien, Luis, gracias. listo, profe. Entonces ahora definimos la fecha de entrega máxima. Marilyn, Marilyn. Hola, profe, ¿cómo está? Bueno, pues en mi caso es un reto que, como decimos nosotros, es un reto bastante grande. Usted lo mencionaba ahora, mi profe, o sea, ha sido muy complejo este año, ¿sí? Puesto que, pues anteriormente, el año pasado yo manejaba por cada grado 2 horas, ¿sí? De jardín a quintos. Este año, pues, fue un reto porque ya no es de jardín a quintos, sino que es de jardín a octavos. O sea, son muchos grupos. De pronto me bajaron el horario, sí, a 1 hora, pero la carga académica, pues, para mí aumentó, ¿ya? Es muy difícil en 1 hora, y no hablamos de 1 hora, sino de 45 minutos. Y a esos 45 minutos también le quitamos la llegada de los estudiantes al salón, ¿sí? Va mermando. Que tengo que, antes de que termine la clase, sí o sí tengo que valorarlos, ¿ya? Entonces, lo que se quiere, pues, se va perdiendo, ¿ya? Que se ha logrado cosas, sí, pero ha sido un reto bastante grande, ¿ya? En el proyecto como tal, en mi trabajo, así como se hizo en sistematización, o sea, cambió totalmente, porque por lo que le acabo de comentar, en sistematización el horario era totalmente diferente y los grupos eran diferentes a lo que yo estoy viviendo ahora, ¿ya? A eso también las dificultades que he tenido es de que está así por cada grupo, pero pues a veces yo no cuento de pronto con las reuniones de los padres de familia o que en el día de hoy vamos a celebrar algo. Entonces son clases que pues no con todos puedo ver de la manera que a mí me gustaría ver, ¿ya? Entonces, o sea, ha sido un reto. Y a eso súmele también sobre los mismos estudiantes, porque está bien de que el trabajo con primaria se hace excelente. Al trabajo con secundaria ya vienen dificultades, porque los muchachos, pues lamentablemente la danza, algunos la ven como que le dijera, como no, pues tenemos que pasar la materia, entonces hagámoslo como por no dejar, ¿ya? O al muchacho que no le gusta realmente el tema de baile, es entendible, ¿sí? Porque pues no a todos les gusta, pero hay cosas pues de que no lo, o sea, no les gusta, lo hacen, inclusive me quedo aterrada de la forma en que lo hacen, ¿ya? Porque, o sea, pienso que va a haber algo negativo, pero resulta que es algo antes, al contrario, algo positivo. Y reto, porque de igual manera me encuentro con estudiantes de que lamentablemente no les gusta, no les gusta y no les gusta. Entonces es como yo valoro a un estudiante solamente en la parte teórica,
y cómo lo valoro en la parte práctica si en la práctica no le gusta, ¿ya? Y pues solamente teoría, pues no se da. Entonces, con esto que usted nos acaba de mostrar como proyecto final, profe, pues me ha surgido muchas, eh, digámoslo así, preocupaciones, ¿sí? Pero pues a la final, como yo siempre le he dicho, a pesar de dificultades de salud, siempre yo me meto y digo, no, o sea, yo tengo que salir de esta y yo tengo que salir adelante, yo tengo que, yo puedo, y es lo que estoy haciendo pues con el proyecto como tal, ¿ya? Muy bien. De igual manera, eso me ha hecho poderme autoevaluar y colocarme un reto a mí misma de no, yo puedo en 1 hora, 45, 40, 30 minutos, yo puedo lograr lo que yo quiero que el estudiante aprenda con referente a la clase. No van a salir, como les digo yo, unos bailarines profesionales, pues, y van a ir ya a la academia, ya ustedes no, pero sí van a tener de pronto un énfasis en qué es lo que ustedes están haciendo, del por qué, de dónde nació, del por qué se hace este paso, por qué se hace este movimiento, por qué estos instrumentos, ¿sí? Porque lamentablemente que es otra cosa, hay padres de familia que ven la danza, pues solamente, no, es que el muchacho va a clase de danza y es solamente a bailar, pero no se dan cuenta que detrás de la clase de danza hay otra cosa, hay una historia, y pues esa historia ellos tienen que aprenderla, cómo nació, Claro. de dónde, cuándo, bueno, todos los posibles. Y no, profe, siempre, muy agradecida, siempre lo he dicho, agradecida por su paciencia, se lo he dicho en audios, por su comprensión, porque esta estudiante que le tocó a usted durante todos estos semestres no ha sido fácil por diferentes situaciones y pues nada, profe. Toda la retroalimentación que ustedes nos brindan, sé que es con mucho cariño y que espera de que nosotros pues hagamos bien las cosas, digámoslo así, que el proyecto sea pues lo que nosotros estamos pues sosteniendo, ¿no? Lo que vamos a mostrar para que, digámoslo así, las personas de afuera lo vean desde otro punto de vista y no como realmente creen que es. Gracias, profe. Muchas gracias, Madeline. Ahora mi querida monitora Ingrid. Buenas noches, profe y compañeros. Buenas noches, cuéntanos. Bueno, profe, Oh, pues yo, pues como ya les he comentado, mi proyecto es un proyecto muy chévere, muy agradable. Toca un tema universal que es la música, que a todos nos toca. Entonces, digamos que ese elemento hace que sí o sí algo de lo que yo proponga va a surgir. El problema es el reto al que me enfrento ahora, porque ya no contaría con la población a la que yo ya había dirigido mi proyecto, sino que pues ingreso a trabajar en una institución nueva con muy bien. mis chiquis. Entonces pues ha sido complejo como empezar a pensar en el proyecto y que de hecho apenas estoy ingresando. Entonces es como ir terminando el semestre, pero o sea, saber que no lo puedo ejecutar el proyecto como lo había planteado para los chicos de grado 10º. Entonces, siento que esa es como mi mayor preocupación en este momento. Frustración, no, pero puedes cerrarlo ahí hasta donde llegaste, o sea, Ujú. porque es que ya prácticamente estamos, entonces hacer todo el ejercicio, el análisis frente a hasta donde llegaste, porque tú alcanzaste a desarrollar el semestre pasado muchas actividades con ellos y planteaste Ujú, sí, algunas sí. este semestre. Sí, o sea, Ujú. pues chévere haberlo culminado y lo que teníamos y la ilusión de traer a los estudiantes acá a la universidad, la emisora y todo eso, pero si no se pudo, entonces hasta donde llegaste, Ingrid, no hay ningún inconveniente. Como ejercicio Ah, académico, ¿listo? ok, profe. Y ya respecto a lo que compete como a la materia y a su instrucción, siento que siempre ha sido una instrucción muy acertada, porque todo el recorrido, toda la experiencia que usted tiene, yo siento que le ha aportado un granito de arena a cada uno de los proyectos de todos. Entonces, para mí es muy valioso contar con ese apoyo. Bueno, muchas gracias. Me hizo sonrojar, vea.
Bueno, ahora sí terminemos con Jairo. Muchas gracias, Ingrid. Le agradezco mucho haber servido todo el tiempo como mi monitora y espero que le vaya muy bien en esa nueva experiencia. Como usted me lo decía la semana pasada, lo importante es que tiene que adquirir experiencia porque a veces me parece como tan absurdo. Si vos estás terminando o estás recién egresado, ¿cómo te van a pedir experiencia? En vez de darle la oportunidad que todos entren a adquirir la experiencia, ¿no? Pero no todos los directivos piensan como en el colegio donde Marco, que le abrieron la puerta y le ha ido súper bien. No, no todos los directivos son así, pero entonces me parece que esa experiencia te va a dar, porque uno trabajar con chiques, con niños pequeños, es cuando uno más aprende, porque toda la dinámica que tienes que desarrollar, yo te auguro que vas a ser una excelente maestra y te felicito por esa nueva oportunidad. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos, Jairo, para que hagamos el cierre. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches. No, pues, profe, viendo todo el compendio pues, del curso de práctica, pues a mí me quedó, digámoslo así, en ese aprendizaje de que no es solo realizar actividades, ¿no, profe? Sino es llevar la práctica pedagógica al análisis, ¿no? De cómo Ujú. con todo eso podemos mejorar nuestras mismas prácticas y cómo podemos mejorar ese conocimiento que llegue mucho mejor a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, con todo estos análisis, con las preguntas que ustedes nos ponen en los trabajos, pues me ponían a pensar de que la misma actividad no sirve para un mismo grado, de que uno tiene que mirar el contexto del aula, de los estudiantes, de cómo están y cómo son para uno plantear y cambiar esas actividades, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he visto, pues, digamos así, en experiencia con compañeros de que tienen las mismas actividades de siempre, pero no las aplican para diferentes contextos en un aula. Profe, pues el trabajo está largo. Estaba pensando, porque Jairo me preguntó que hasta cuándo, entonces realmente voy a darles plazo hasta el 27 máximo de mayo. ¿Listo? ¿Y tendríamos que exponerlo, profe, en la universidad o solo entregarlo? Bueno, hacemos un conversatorio de cierre como para no dejarlo suelto. El 25 hacemos el cierre del curso. Dentro de 8 días, pues los que necesiten me avisan y conversamos presencial o virtualmente de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Bueno. Entonces nos veríamos el 25. No sé si Jairo quiere decir algo más o... No, profe, eso fue lo que a mí más me queda sonando, como te digo, y no es solo como uno en la práctica hacer de actividades, sino que tú nos llevas al análisis, ¿no? Y a querer mejorar toda esa práctica docente que realizamos, ¿no? Ese es como Sí. el objetivo que yo veo de tu clase, profe, y me parece Muy muy bien. bueno. ¿Qué ibas a decir, Ingrid? Y a la reflexión. Sí. Francisco, yo te iba a agregar también ahora que los escucho a ellos y esa situación que planteas frente a el desarrollo integral en el Colegio Luis Madina y que los estudiantes van solamente al resultado, no al proceso, es porque el enfoque tecnológico que tiene la institución. Entonces, están formando, como tienen mayor énfasis en todo ese enfoque que tiene la institución. Entonces, lo importante, por ejemplo, para automotriz es que el motor funcione, ¿sí? Ah, sí, profe. Entonces, es ese enfoque, por eso el humanismo, ahí las humanidades son tan importantes, transversales para poder fortalecer el pensamiento crítico y argumentativo de los estudiantes para que no traguen entero y que puedan analizar el por qué ese motor funcionó de esta manera y no de la otra manera, ¿sí? Sino que se Total. limitan solamente a que funcione y no más, por decir algo, ¿no? Bueno, listo. Entonces les agradezco mucho la asistencia. Voy a descargar este video para mandárselo a los que no puedan asistir bien. Y estoy pendiente de cualquier inquietud.
Marilyn, yo de aquí al miércoles sacamos un espacio para retroalimentar tu ejercicio, ¿listo? Ah, bueno, profe, hágale, muchas Yo gracias. te aviso. ¿Tú a qué hora Bueno, más o menos señor. llegas a tu casa? Pues la verdad, profe, pues por ejemplo, el día de mañana, que es martes, yo estoy, pues bueno, también todo depende de cómo esté con los tobillos, porque como se me alteró la colitis, como le había mandado el audio, y al alterárseme la colitis, resulta que se me inflaman los tobillos, los dos, y son dolores muy fuertes. Entonces depende de mañana cómo siga, pues así mismo mirar si me quedo en la clase de la noche que tengo una clase, o sea, seguiría derecho. Y el miércoles, como estamos con la clase de audiovisuales, sería igual, ¿sí? Sino que también ¿Me me avisas? mandaron 15 terapias. Entonces, sí, Ah, no, no hay bueno. problema, profe. Sí, porque jueves y viernes tenemos visita de pares académicos porque estamos aprobando, proponiendo para la Ministerio de Educación la licenciatura en lenguas extranjeras, inglés. Entonces creemos que vamos a estar ocupados. Yo voy a estar ocupado porque tengo que sustentar 3 condiciones. Entonces, lunes, miércoles, jueves y viernes voy a estar bastante ocupado, pero la idea es poder desarrollar el ejercicio bien y atenderlos lo que necesiten. Y el próximo lunes se van a abrir un espacio de esta manera virtual, me parece mejor. Y atenderlos, si no, si ustedes Profe, el quieren, próximo lunes es festivo. mejor todavía. Profe, Entonces, las dudas las disculpe, decimos por el WhatsApp. Dime, profe, Marlene. disculpe, y el miércoles después de las 3 en la tardecita, ¿usted no podría? Sí, sí, no hay problema, Ah, no hay bueno, señor. problema. Ahí estamos Bueno, conversando. bueno, pues Profe, El gracias. próximo, y espero que tengan una muy buena celebración del Día del Maestro. El próximo viernes lo celebramos, se celebra el Día del Maestro. Espero mandarles al menos unas palabritas a cada uno de manera independiente. Dime, Luis. profe, haz el favor, nos envía el link del video Sí, de esta sí, grabación. apenas lo termine de grabar, entonces, ve apenas de grabar, apenas lo termine de bajar, inmediatamente lo subo a YouTube y ya le mando el link cuando esté listo. ¿Ok? Esta misma noche, yo creo que se demora menos de una hora. Bueno, les agradezco mucho, que pasen buena noche y sigan esa labor de maestros que es fundamental. Nosotros en este país necesitamos muy buenos maestros y estoy convencido de que ustedes lo son. Buenas noches. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas A noches, usted profe, muchas también. gracias. Muchas Gracias, gracias, Dios le Marlene, profe, muy, que pague. muy, descanse. Bueno, pues que muy estemos. amable. Hasta Feliz luego, día. chao a todos. Chao. 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 Hasta luego. Chao. Chao, Stephanie.